Bueno, en esta segunda semana nos vamos a concentrar en la gobernanza del sistema de salud. Lo primero son como los grandes actores en esa gobernanza. Tenemos el Ministerio de Salud, de un lado la Superintendencia de Salud, de otro lado tenemos los aseguradores o las EAPBs, los prestadores, las entidades territoriales. En términos de manejo del dinero, antes lo hacía el FOSIGA, ahora es lo que se llama ADRES, y están los diferentes grupos mm, donde está el régimen contributivo, el régimen subsidiado y las personas pobres sin aseguramiento. Esos son como, digamos, los participantes del sistema de salud colombiano. Ahora, ¿cómo entender la gobernanza? La gobernanza es un ejercicio de poder, un ejercicio político y económico para decidir el rumbo que toma el sistema de salud en cada uno de los países y requiere la participación del gobierno, pero también de muchos otros actores y un elemento clave es la participación de los ciudadanos en ese proceso. Ahora, la Organización Mundial de la Salud básicamente, como ha definido gobernanza, es la participación de actores, a los cuales les concierne la definición e implementación de políticas, programas y políticas que promueven sistemas de salud equitativos y sostenibles. Entonces aquí hay un elemento clave y es que cuando hablamos de gobernanza no estamos solo pensando en quién gobierna, en términos de quién maneja el sistema de salud, pero quién debe participar. Y la participación ciudadana, la participación de las comunidades es un elemento clave cuando hablamos de gobernanza. Ahora, una cosa es hablar de gobernanza y otra de liderazgo, ¿sí? Stewardship en inglés. Entonces, realmente la Organización Mundial de la Salud ha definido unos dominios en los cuales los sistemas de salud y los ministerios de salud deben liderar. De un lado, es la generación de inteligencia. Esto quiere decir, no basta solo con tener datos, hay que pasar del dato al conocimiento y del conocimiento a la inteligencia. Hay que hacer un análisis inteligente de la información. Lo segundo, hay que definir unas estrategias, unas políticas, un direccionamiento del sistema. Lo otro, hay que tener capacidad de implementar, hay que tener los recursos, los incentivos que se alineen para la implementación. Hay que buscar alianzas en ese proceso de implementar. Es parte de lo que los ministerios de salud deben hacer, alianzas en otros sectores, alianzas dentro del mismo sector. Hay que lograr que realmente esta política y esos objetivos se correspondan con la misma estructura del sistema de salud y hay que demostrar transparencia y por lo tanto em, hacer una adecuada rendición de cuentas en el sector. Naciones Unidas define 4 principios de buena gobernanza y uno de ellos es legitimidad. Y eso es un tema que preocupa mucho a nivel del sistema de salud colombiano. Hay un problema de legitimidad en el sistema, no solo en sus organismos, pero en el mismo sistema y cómo está manejado. Muchos sectores de manera individual o colectiva critican el sistema de salud colombiano. Los médicos en general son uno de los grandes críticos de cómo está organizado y cómo funciona el sistema de salud colombiano. Y por lo tanto, hay un problema de legitimidad. Otro es dirección. Y el direccionamiento, en eso que ha habido avances importantes. El ministerio ha definido estrategias, define políticas, tiene una visión a largo plazo, cosa que no ocurría hace unos 15, 20 años. Lo otro es, pues, performance, o sea, hacer, que se vea realmente la ejecución de parte de estas entidades, lo que llamábamos la accountability, la transparencia, la rendición de cuentas, un elemento importante, y la justicia, por decir así, o sea, que hay una equidad y una inclusión en las acciones y en las intervenciones
en las que participa o que define el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social ha tenido varios cambios, ¿sí? Antes era el Ministerio de Salud, en el 2002 se fusionan varios y entonces el Ministerio de Salud se fusiona con el Ministerio de Trabajo, pero posteriormente hay una nueva división. Hoy en día lo que tenemos es un ministerio que no solamente se encarga de salud, pero también de protección social, pero no se encarga de trabajo, por suerte, porque eso es trabajo de tiempo completo para otro ministerio. Entonces, lo que tenemos hoy es el Ministerio de Salud y Protección Social. Y es importante mirar ese elemento de protección social porque lo vemos como muy lejos de salud, pero realmente tiene todo que ver con salud pública, por lo menos. Dentro del organigrama del Ministerio de Salud y Protección Social tiene de un lado, pues, el despacho del ministro, ¿sí? Pero de otro lado tienes el Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios, el Viceministerio de Protección Social, como decíamos, es un componente importante, y la Secretaría General. Entonces, hay dos, digamos, grandes componentes en el Ministerio de Salud y Protección Social, Salud y Protección Social por separado. Luego hay una serie de unidades administrativas y de entidades adscritas. ¿Qué significa esto? Las entidades adscritas, digamos, hacen parte del ministerio, pero no están ni en las oficinas del ministerio y además su funcionamiento orgánico, financiero, su rendición de cuentas no es directamente con el ministerio. Entonces, son como un ente aparte, pero dependiendo de. Entre ellas, pues está lo que decíamos, el FOSIGA se transforma en el ADRES, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el ADRES, que es como un gran, cuando los paisas hacen una vaca y juntan la platica, eso es la idea, o sea, es la gran vaca, es el gran centro o fondo común, ¿sí? Realmente no es un fondo, porque la plata está en bancos, ¿sí? Pero el ADRES sí es quien maneja, quien administra esa plata. Y como estos, pues el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología, el INVIMA, que se encarga de aprobar alimentos y medicamentos, son algunos ejemplos de entidades adscritas. Y una muy importante es la Superintendencia Nacional de Salud. Veamos en el Ministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios qué direcciones hay. Son como los grandes equipos, por decir así, dentro del ministerio y que dan cuenta también de qué áreas prioriza el ministerio. Entonces tenemos uno que es la Dirección de Promoción y Prevención, ¿sí? Y esta se encarga, pues como su nombre lo indica, pero incluye otros aspectos, además de prevención y promoción. Ellos se encargan también de algunas poblaciones especiales, se encargan de compromisos de paz, etcétera. Es más amplio que prevención y promoción. La Dirección de Epidemiología y Demografía, ¿sí? Y ellos tienen un grupo de planeación de salud pública. Digamos que ustedes, cuando terminen la maestría, podrían trabajar ahí en este grupo de planeación, ¿sí? Tienen un grupo de gestión de conocimiento muy interesante con el que hemos hecho algunos trabajos y un grupo de vigilancia en salud pública, ¿sí? Luego tenemos la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y hay que aclarar que una cosa es la Dirección de Medicamentos y Tecnologías de Salud y otra es el IETS, que luego lo hablaremos. Esto es un poco diferente, ¿sí? Pero digamos, dentro del ministerio hay una dirección que se encarga de hacer seguimiento a todo lo que es medicamentos y tecnología. La Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, ¿sí? Y allí hay observatorio de talento humano, hay un grupo de formación del talento humano, ¿sí? En salud, y la Dirección de Prestación de Servicios y de Atención Primaria. Estos son como, en ella hay una subdirección de prestación de servicios y una subdirección de infraestructura en salud. Como ven, estas digamos son como las grandes direcciones o áreas dentro del Ministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios. Luego si miramos la Viceministerio de Salud Pública, que es el que nos puede interesar más como estudiantes de la maestría en salud pública, allí tenemos una dirección de promoción y prevención, ¿sí?
Y dentro de esa dirección de promoción y prevención hay una subdirección en enfermedades transmisibles, una en enfermedades no transmisibles, en salud ambiental y en todo lo que es salud nutricional, alimentos y bebidas. Hay un grupo de convivencia social y ciudadana, un grupo de curso de vida, un grupo de gestión para la promoción y la prevención y un grupo de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Esos son a nivel de temáticas que sigue el Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuáles son algunas de las prioridades que ha establecido el gobierno y el Ministerio de Salud? De un lado es universalizar y unificar regímenes. Entonces, 100% de afiliación, pero además con, realmente debería llegar un momento en que no se hablara de regímenes, se hablara de afiliación a la seguridad social y no existieran diferencias ni financieras ni en calidad en ambos regímenes. Lo segundo es calidad, es una segunda prioridad y en eso estamos muy de acuerdo. Esa calidad incluye oportunidad, incluye detección temprana, incluye humanizar los servicios, ¿sí? Reducir trámites, simplificar los procesos, ¿sí? Otra prioridad es inmunizaciones. Esto ha sido una prioridad, pero ahora se retoma, sobre todo con una disminución en las coberturas debido a la COVID el año 2020. Por lo tanto, se convierte en una prioridad y la necesidad de incluir otras nuevas vacunas como la de COVID en ese proceso. Protección, salud pública, promoción y prevención, que en realidad sigue siendo muy poco atendida a nivel del sistema de salud colombiano y otra prioridad, la sostenibilidad financiera. Lo vemos, sigue existiendo un problema importante de sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. Existe un plan, ¿sí? Definido por el Ministerio de Salud y el Plan eh, Nacional de Desarrollo que plantea la salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos. Esto implica unos conceptos importantes y este de la sostenibilidad por todos. Aquí, ¿quién debe poner recursos para que esto sea sostenible? Es uno de los debates importantes en el país. Y plantean una triple meta: alcanzar mejores desenlaces en salud, satisfacer las expectativas de pacientes, familias y comunidades y lograr con mayor eficiencia en el uso de los recursos. Como ven, no basta solamente con prestar servicios y lograr reducir mortalidad materna, infantil, hay que lograr que se satisfagan las expectativas que tienen y las expectativas crecen, cosa que en algunos casos es muy positiva porque la gente demanda más, en algunos puede haber un problema a ese nivel y definitivamente la eficiencia es uno de los temas importantes cuando hablamos de sostenibilidad. No el único, pero sí un tema importante. Hablábamos de grandes actores, entonces el primero, Ministerio de Salud, que ya lo hemos hablado, luego la supersalud. La supersalud es definitivamente el segundo gran actor en el sistema que tiene como misión proteger los derechos de los usuarios. Y esto pareciera que no lo tuviéramos tan claro. En realidad, ni los médicos ni los pacientes vemos la supersalud como nuestro protector. La vemos como un organismo que vigila, que hace cosas, pero que nos proteja directamente no parece ser. Sin embargo, yo creo que ha avanzado y ha hecho un trabajo para intentar realmente cumplir con esa función de proteger a, a los ciudadanos, proteger a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social. ¿Qué hace entonces? Pues de un lado, formula, dirige y coordina la política de inspección, vigilancia y control del sector. Son tres conceptos importantes. La inspección es ir a ver, ¿sí? La vigilancia es estar echando ojito, digamos, estar viendo qué pasa. Y el control, en algunos casos, tiene un componente, y la vigilancia también un componente, no solo
de observar, pero sancionatorio. De donde no está cumpliendo, lo sanciono. Em, Hay una función también de autorizar la constitución, la habilitación de EPS y de EAPBs hoy en día y de IPS. Supervisa juegos de azar y licores y recauda y maneja el IVA cedido a salud. Preciso un poco por qué ya no estamos usando tanto el tema, el concepto de EPS, porque realmente hay unas entidades que se llaman EPS, pero hay otras que cumplen la misma función que las EPS, de asegurar. Por lo tanto, el concepto más amplio es entidades administradoras de planes de beneficios, que puede ser una Secretaría de Salud, ¿sí? O puede ser un fondo de empleados, o sea, hay diferentes entidades que administran planes de beneficio, no solamente las EPS. ¿Qué tenemos en la Supersalud? Pues tenemos un despacho donde hay un superintendente, una serie de oficinas legales y de gestión, ¿sí? Y hay unos delegados. Hay delegados para supervisión, delegados para protección del usuario, para supervisión de las instituciones, para medidas especiales. Cuando hablamos de medidas especiales decíamos, se puede sancionar. Parte de la sanción es cobrar una multa, pero parte de la sanción puede ser, em, voy a tomar la vigilancia o la administración de esta EAPB o de este hospital por un tiempo determinado. Eso es una medida especial, ¿sí? Y hay una delegación de toda la parte legal, jurídica. Les recomiendo entrar a la página de la Supersalud. De un lado, porque creo que ha avanzado en hacerla más eh, friendly en su uso, ¿sí? Pero además porque tiene mucha información de los derechos que tienen los usuarios, y eso es importante. Pero un elemento clave que quiero resaltar es este elemento, que es un elemento más preventivo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de vigilar o de observar y de sancionar, pero en parte lo que hay que hacer es no necesitar sancionar. Y para no necesitar sancionar, hay que garantizar que se toma una serie de medidas preventivas. Entre esas medidas preventivas es que se habilita solo EAPBs o prestadores que tengan las condiciones mínimas para poder funcionar como tal. Entonces la super no puede habilitar un hospital que no tenga unas mínimas condiciones de higiene o de personal para trabajar. No puede habilitar una EAPB que no tiene plata o no tiene la capacidad técnica o el conocimiento para hacer las cosas. Porque el riesgo de habilitarla, entonces es que después tendrán que sancionarla y por último liquidarla. Entonces, eso es un trabajo extra que se podría ahorrar si se hace una buena vigilancia. Y lo otro es detectar signos tempranos. Si una EAPB comienza a reportar pérdidas de manera sistemática, comienza a demorarse para los pagos a los proveedores, demora para prestar servicios, ya esos son síntomas de que algo va mal y por lo tanto hay que tomar medidas antes de que la cosa sea tan grave como ha ocurrido con grandes EAPBs tipo eh, Café Salud o que terminan, Salud Cop, que terminan entonces siendo liquidadas. Los problemas no fueron de 8 días, fueron de años. Por lo tanto, esta función de detección temprana es clave. Mm, ¿Cómo lograr que se cumpla realmente con su función? Y uno de los elementos claves es lograr que la gente participe. La veeduría ciudadana, que la gente pueda em, hacer una queja y que la queja se escuche y algo ocurra, porque pues, si el ciudadano em, escribe una queja y nada pasa, pues la gente va a decir qué sentido tiene, ¿sí? Entonces, peticiones, quejas y reclamos son un mecanismo y hay que decir, la Super tiene una página web muy sencillita. En cualquier ciudadano puede entrar y decir, yo me llamo Pepito Pérez, tengo este problema con esta EAPB y aquí me pueden contactar y no más, o llamar por teléfono y hacer la misma queja y no necesita poner más, no necesita tener abogado ni poner
ningún tipo de documento que justifique su queja y en general la respuesta es relativamente rápida, sobre todo con EAPBs que no estén ya pues, en proceso de quiebra, que ahí sí la cosa no funciona muy bien. La Supersalud, uno de los problemas que tiene es que, pues básicamente funciona en Bogotá. Entonces han venido creando oficinas a nivel regional para descentralizar por lo menos algunas de las funciones de supervisión, ¿sí? Lo que es la supervisión y vigilancia a los prestadores, en general la super la delega en las secretarías de salud. Pero a esto a veces es un problema porque las secretarías de salud con frecuencia son dueñas de hospitales públicos. ¿Sí? Y por lo tanto se están vigilando a sí mismas. Y esto siempre será un problema, ¿sí? Pero el hecho de descentralizar es definitivamente una buena idea en términos de vigilancia y control. Hay una nueva ley, la ley 1949, que le dio dientes a la Secretaría de perdón, a la Supersalud, básicamente para que, porque antes las sanciones eran tan pequeñas que la EPS simplemente decía, pues las pago, ¿sí? Ah, me van a multar con 2 salarios mínimos, se pagan. Pero ahora ya estamos hablando de hasta 2.500, 8.000 salarios mínimos, ya comienza a ser platica, aún para una EPS. Entonces, esto es uno de los elementos. Sin embargo, todavía falta darle más dientes, por decir así, y el peligro de algunas medidas, por ejemplo, esta medida de la EP, la Super asume la administración de un hospital o asume la administración de una EAPB, como ocurrió con Salud ha generado grandes problemas. El otro problema que tiene la Supersalud es que en realidad depende del ministro, del Ministerio de Salud y del ministro. El ministro nombra al superintendente. La superfinanciera no depende del ministro de Finanzas, es un ente aparte que tiene inclusive, digamos, más poder que el ministro de Finanzas. Entonces la Supersalud debería ser un ente aparte. Eso es una de las dificultades. Lo otro es, hay dos vigilancias. Hay una vigilancia financiera de platas y una vigilancia técnica de oportunidad, calidad. Idealmente se deberían separar. Esto se propuso ya hace unos años y el ministerio propuso que la parte financiera la manejara la superfinanciera. La superfinanciera miró las reglas de juego con las que se habilitan EAPBs y dijo, el día en que me las habiliten, entonces que las reglas de juego sean adecuadas y que ustedes me las vigilen adecuadamente y me las entreguen saneadas, por decir así, yo se las recibo. Pero si le recibiera en este momento las EAPBs, las cerraba todas. Si aplicáramos los mismos criterios de capacidad financiera y técnica que tiene un banco, todas las EAPBs se cerrarían. Por lo tanto, este proceso que sonaba muy interesante está parado, digamos. ¿Cuáles son el tipo de quejas, reclamos que recibe la Supersalud? De un lado, es un problema de acceso a los servicios de salud, claramente. O sea, hay un número muy importante de quejas y reclamos que se deben a restricciones en el acceso. Lo segundo es temas administrativos, que hay demasiados trámites, demasiados sellos o vueltas que hacer para obtener una cirugía o para tener un tratamiento, como la segunda gran causa de quejas y reclamos. Hay quejas y reclamos por la efectividad de la atención, porque hubo problemas de calidad en la atención médica como tal, y por último, por prestaciones económicas. Quiero mencionar algunos desaparecidos porque son interesantes conocer esta parte de la historia de nuestro sistema de salud. Uno de ellos fue el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Era un organismo asesor del ministerio, tenía diferentes representantes de diferentes sectores, sector de protección, Ministerio de Hacienda, en esta época Instituto de Seguros Sociales, el personal de salud, pacientes. Entonces es un ente que asesoraba al ministerio. Este ente lo eliminaron y personalmente considero que fue un error esta eliminación. Cuando hablábamos
precisamente de la legitimidad. Parte de las medidas que toma el ministerio serían más legítimas si hubieran pasado por este filtro. El Observatorio Nacional de Salud, este sí está funcionando, fue creado por la ley 1411 y este observatorio está funcionando en el Instituto Nacional de Salud. Y básicamente lo que hace es monitoreo a indicadores de salud, hace análisis de diferentes problemas, tiene unos estudios muy buenos, les recomiendo que los observen en muchos temas. Hay uno especialmente en mortalidad por violencia, que es excelente. Hay pues, estudios sobre el conflicto armado también. ¿Sí? Tienen diferentes análisis que son de una alta calidad y nos dan muy buena información. Otro de los fallecidos es la Comisión Reguladora de Salud, que se creó en el 2007. Costó mucho que funcionara y la idea es que esta comisión era la que definía el plan de beneficios, básicamente, será su función. Y también la unidad de pago por capitación, lo que se le paga a cada aseguradora, a las aseguradoras por cada afiliado. ¿Sí? Tuvo muchas dificultades en su funcionamiento, muchas críticas. Lo claro es que unos años después simplemente el gobierno la eliminó y dividió sus dos funciones. De un lado era la función más técnica de analizar nuevos productos, nuevas tecnologías para ver si esto debería entrar en el plan de beneficios y esta función se transfirió a otro organismo que es el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, el IETS. Y de otro lado hay una parte que se encarga dentro del ministerio y como veíamos hay una unidad que se encarga de medicamentos, de definir ya qué está en el paquete y cuánto cuesta el paquete. ¿Sí? Relativamente nuevo es la Comisión Intersectorial de Salud Pública, la cual tiene pues como función lograr precisamente esa articulación con otros sectores, muy importante para el desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública, ¿sí? Por parte del Ministerio. Esta intersectorialidad, hay varios elementos que son importantes. Primero es definir unos temas transversales, el tema, por ejemplo, de actividad física o el tema de nutrición saludable. No es un tema del sector salud, es un tema que involucra muchos sectores y por lo tanto hay que plantear acciones conjuntas. ¿Sí? Y alianzas, por ejemplo, una buena alianza entre educación y salud para darles buenos alimentos a los niños o para las ventas en los kioscos de los colegios, ¿sí? Este es un elemento clave. Pero, por ejemplo, un niño que tiene problemas de aprendizaje puede tener problemas de visión o de audición, por lo tanto hay que involucrar otros. O en actividad física hay que involucrar el Ministerio de Deporte, en contaminación ambiental, el Ministerio de Ambiente, etcétera, etcétera. El otro gran componente del sistema de salud colombiano es lo que antes se llamaba FOSIGA, ahora se llama ADRES. El FOSIGA era una cuenta del mismo Ministerio de Salud, realmente era una fiduciaria. Y realmente, digamos, lo que hacía es que el ministerio terciarizaba todo el manejo del dinero para la salud. En general tenía unos costos de transacción bastante elevados y era muy difícil vigilar y saber exactamente dónde estaba la platica y quién la estaba manejando y además si la plata se hubiera perdido y se perdió una parte, no era muy claro a quién se le podía echar la culpa. No, el FOSIGA no era un ente legal, ni tenía un representante legal que se pudiera meter a la cárcel. El ADRES es diferente, el ADRES es una entidad pública, o sea, se crea como entidad, no es una vaca, no es una platica por ahí, sino que es una entidad. Al mismo tiempo, es una entidad que tiene que pues, que tiene representante legal y a la cual se le puede demandar.
tiene al mismo tiempo un funcionamiento relativamente privado, o sea, tiene su platica, su planta propia, y aunque depende del Ministerio de Salud, digamos, la contratación y todo su proceso es más, funciona con una estructura privada y en esa estructura privada también se ha intentado hacer un uso más eficiente de los recursos y tener menos costos transaccionales que los que tenía el FOSIG. Hay que tener en cuenta que maneja mucho dinero, o sea, estamos hablando de unos 41, 45 billones de pesos al año. Un elemento, además de estos actores que hay que tener en cuenta, es el sistema obligatorio de garantía de calidad. Este sistema creado por el Ministerio de Salud lo que busca es que todos, aseguradores, EAPBs, prestadores, se les haga un seguimiento y estén reportando una serie de indicadores de calidad, de oportunidad, de manejo del riesgo. Y en ese sentido, la calidad, como está planteada en este sistema, está centrada en el usuario. Es ver realmente cuál es la experiencia del usuario en la calidad de los servicios. Este sistema tiene 4 componentes. Hay un sistema único de habilitación, que es para que el prestador o la EAPB toque la puerta de la Supersalud y diga, mire, cumplo con los requisitos para que me habiliten como para funcionar. Luego la auditoría para estar observando si esto realmente es cierto, de lo que dijeron, lo que prometieron en calidad, en material, en talento humano. El sistema único de acreditación, que es distinto a la habilitación. La habilitación es como lo básico para que te autoricen funcionar. La acreditación es un nivel más alto, ¿sí? Y es voluntario. O sea, la entidad dice, yo creo que puedo dar más, entonces pido que me acrediten. Y está el sistema de información de calidad. Entonces, en esto, básicamente, de un lado hay información del sector. Entonces, uno puede observar claramente quiénes son los prestadores públicos, los prestadores privados, por municipio, por departamento, ¿sí? En cada uno en todas las zonas del país. Esto es un ejemplo en el Valle del Cauca. Aquí hay dos enlaces. El primer enlace es el del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, donde se describe mucho más esta información. Los invito a mirarlo. Y el segundo es un ejemplo de sistema de información en calidad. Entonces van a bajar, van a hacer como tarea ir a este link que está dentro de la tarea solicitada para el día de hoy o para esta semana, ¿sí? Y escogen un dominio, ¿sí? Y escogen EAPBs para mirar el reporte de calidad de ese dominio. Cuando hablamos de dominio, ahí hay dominios como manejo de riesgos, como calidad en la atención, etcétera. Ahora, ¿cuáles han sido los grandes problemas de la rectoría? Pues uno de los problemas es que en realidad el ministerio, que era el principal prestador de servicios, pues en cierta manera lo manejaba todo, ¿sí? Y en esa época, si uno hacía el rural, pues le tocaba lo contrataba el ministerio y le pagaban desde Bogotá. Esto ha cambiado mucho. Entonces, hoy el ministerio realmente no tiene una función de prestador, no contratan los médicos en los hospitales. El ministerio básicamente tiene una función rectora. Y eso es bueno, digamos, porque es más clara su función. Pero claro, quien maneja la plata maneja el poder. Y en este sentido ya el ministerio es pobre, no maneja los recursos que manejaba antes porque manejaba todo el talento humano en salud y los hospitales. Cuando hablamos hoy en día de un hospital público, ese hospital no, el dueño de ese hospital ya no es el Ministerio de Salud. Puede ser una Secretaría de Salud, eso es un poco distinto, o unas ESES, que es la fórmula más común que se usa en los departamentos, pero ya no es el ministerio. Em, Ahora hay que tener en cuenta que el ministerio pues, centró su confianza en la
en el libre mercado para algunos temas, por ejemplo, en precios o en formación del talento humano. El ministerio no decide qué personal de salud se forma en este país. Por ejemplo, cuántos especialistas se necesitan. El ministerio no tiene ni arte ni parte. ¿Dónde hay que construir un hospital? Tampoco tiene arte ni parte por ahora. Creo que eso ha venido ya cuestionándose, pero hay un problema en ese liderazgo que deja lo que es sobre todo para el sector privado, la formación del talento humano y la definición de la capacidad de servicios de salud a el libre mercado.